Y comenzamos con la información porque sigue la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Tal cual, y sigue la ofensiva de Estados Unidos desde el sector sur, con todo lo que tiene que ver con este refuerzo del despliegue militar en la zona del Caribe. Se ha confirmado en estas últimas horas que sistemas internacionales de monitoreo, aviones estadounidenses, sobrevolaron el área cercana a Curazao y también la franja marítima frente al estado venezolano de Falcón. La presencia de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe volvió a generar mucha tensión durante la jornada de hoy, después de que dos FA-18 Super Hornet fueran detectados volando al norte de Venezuela, según datos abiertos de seguimiento aéreo. Estos movimientos se produjeron mientras el portaaviones Gerald Ford retoma sus operaciones en la zona, en el marco de la ofensiva ordenada por Washington para presionar a redes criminales que operan en el hemisferio. De acuerdo con los registros de distintas plataformas, dos aviones identificados con los indicativos RHINO 11 y 12 fueron observados sobre el espacio aéreo del norte de Curazao y, como decíamos, frente a Venezuela, en particular al estado de Falcón. Los vuelos ocurrieron durante la mañana de hoy y coincidieron con el reposicionamiento del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford, el más moderno de toda la Marina estadounidense, el más grande también de toda la región. Es además este Super Hornet FA-18 el caza principal de la aviación naval de Estados Unidos y opera desde el portaaviones en misiones de combate y patrulla. El Departamento de Defensa describe a este modelo como un avión multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie y está equipado con un cañón interno de 20 milímetros y puntos de anclaje que permiten integrar misiles guiados y armamento de precisión. La Marina también afirma que la aeronave está diseñada para realizar tareas que incluyen apoyo cercano, escolta, ataque contra infraestructura militar y supresión de defensas hostiles. Por último, marcamos que el movimiento de los Super Hornet también se suma a esta marcada actividad aérea estadounidense en el Caribe. Solo 3 días antes, esta semana, dos bombarderos estratégicos B-52H, otros Hornets, sobrevolaron el noreste de Curazao. También las aeronaves operadas por la Fuerza Aérea de la base de Minot en Dakota del Norte completaron vuelos de largo alcance que las situaron frente al litoral occidental de Venezuela. Novedades de último momento de lo que sucede en toda la zona del Caribe en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y por otro lado habló la vicepresidenta de Venezuela y aseguró que los que quieran guerra van a salir derrotados. Les pidió a los trabajadores de la industria petrolera que estén alertas porque el enemigo no descansa. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró: nosotros no vamos a traicionar la soberanía de Venezuela. Esta es la hora de los valientes y las valientes. Vamos a resolver esta disputa en paz, aseguraba en un video publicado este domingo en su red social. Por otro lado, afirmó en otro tramo de su discurso que los que quieren la guerra van a salir derrotados y que Venezuela va a seguir en paz y en su proceso de recuperación económica. Y ante esta situación y la amenaza de Estados Unidos para que Venezuela finalmente cambie su gobierno, aquella advertencia que le dio Trump al propio Nicolás Maduro vía telefónica, que cumplió su plazo este fin de semana, se ofreció Panamá a ser el lugar de recepción de algunos miembros del gobierno venezolano en caso de un gobierno de transición y de una salida justamente de Venezuela. Es parte de lo que planteó el gobierno panameño a través de este ofrecimiento. Lo dijo el vicecanciller Carlos Hoyos. Explicó que la propuesta busca evitar un conflicto regional y contribuir a una salida negociada ante la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Panamá afirmó que está dispuesto a asumir un papel de mediación en un contexto marcado por el incremento de la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. El vicecanciller panameño Carlos Hoyos explicó que este país analiza opciones para facilitar un canal diplomático que sea un canal entre Washington y Caracas, incluyendo la posibilidad de brindar una acogida temporal a personas vinculadas al entorno de Maduro como parte de un eventual proceso de negociación.
El presidente José Raúl Mulino ha sido claro en que si se requiere recibir a ciertos actores para facilitar un acuerdo, Panamá estaría dispuesto a evaluarlo de forma temporal, así lo declaró el propio Hoyos, el vicecanciller, durante su participación en el foro de Doha. Estas declaraciones se producen meses después de que ambos países reactivaran parcialmente los servicios consulares, un vínculo que había quedado en pausa tras las objeciones de Panamá a las elecciones presidenciales venezolanas, por supuesto adjudicándose en gran parte del mundo como elecciones fraudulentas que se celebraron el año pasado. Y ahora viajamos a Qatar porque se ofreció a mediar entre Estados Unidos y Venezuela a menos que alguien se los pida. Así lo confirmó este domingo el portavoz Majed Al-Ansari. Sostuvo este domingo durante el foro de Doha que su país está esperando a que le soliciten que oficien como mediadores entre Estados Unidos y Venezuela. Además, aseguró que las autoridades cataríes se están comunicando con todas las partes, pero que por el momento Doha no está haciendo nada oficialmente al respecto. Por otro lado, la propuesta de Qatar se suma a la que más temprano había hecho el vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, quien en el mismo evento sostuvo que el presidente de su país también se ofreció para oficiar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela y sostuvo que incluso estarían dispuestos a acoger de manera temporal a ciertas personas del régimen venezolano. Y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y de los ataques que ya tanto por agua como por aire está desarrollando Estados Unidos, habló justamente el ministro de Defensa, en realidad ahora secretario de Guerra, le han cambiado el nombre a este ministerio. Hablamos de Pete Hegseth, que lleva adelante los ataques en el Mar Caribe contra las embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Dijo, continuarán los ataques contra narcotraficantes en las aguas del Caribe. Ratificó que van a seguir implementando esta política para evitar que la droga llegue a suelo estadounidense. Estos narcoterroristas son los Al-Qaeda de nuestro hemisferio y seguiremos persiguiéndolos como hicimos con Al-Qaeda. Los encontraremos y los mataremos hasta cuando envenenen a nuestra gente con narcóticos tan legales que son comparables a armas químicas, dijo Hegseth desde el escenario del Reagan National Defense Forum. Habló allí en los Estados Unidos, dijo que tomaría la misma decisión con respecto al ataque del 2 de septiembre, cuando Estados Unidos, sabiendo que había sobrevivientes tras un primer ataque, lanzó una segunda ofensiva para no dejar personas vivas, algo que ahora se debate en el Congreso a partir de la propia reglamentación con respecto a personas que quedan como sobrevivientes de estos ataques. Bueno, en medio de lo que son, como vemos, algunas de las demostraciones previas a la Navidad, el secretario de Defensa, insisto, de Estados Unidos, ha ratificado los ataques contra estas embarcaciones que Estados Unidos vincula al narcotráfico. Y sigue la crisis de vuelos en Venezuela y los pasajeros improvisan rutas por tierra y líneas locales. Esto es debido a que la crisis continúa y no tiene miras de cesar. Pasajeros en Venezuela han tenido que improvisar viajes por tierra y en vuelos locales para llegar a zonas fronterizas desde donde cruzan hacia Colombia en busca de conexiones aéreas ante la suspensión de itinerarios por parte de aerolíneas internacionales. La suspensión de vuelos internacionales hacia y desde Venezuela ha forzado a miles de pasajeros a buscar rutas alternativas, recurriendo a viajes por tierra y conexiones aéreas locales con hasta 5 trayectos para llegar a zonas fronterizas desde donde cruzan hacia Colombia en busca de conexiones internacionales. Ante la cancelación de itinerarios por parte de 12 aerolíneas internacionales en las últimas 2 semanas, los viajeros utilizaron los aeropuertos General Cipriano Castro en San Antonio de Táchira y Mayor Buenaventura Vivas Guerrero en Santo Domingo como puntos de llegada antes de intentar cruzar al vecino país.
Las cancelaciones surgieron después de la advertencia de las autoridades estadounidenses sobre el peligro de sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, coincidiendo con un despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Por otro lado, la cascada de suspensiones ha dejado a Venezuela sin compañías aéreas internacionales operantes, lo que ha impactado fuertemente en los planes de los usuarios. Y hablábamos antes de distintos países que han levantado la mano para intentar mediar en este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Nombramos a Panamá, a Qatar, y aparece también la figura de Turquía y de su presidente, que se ha comunicado en las últimas horas con el propio Nicolás Maduro para intentar hacer que se mantenga el diálogo con los Estados Unidos y evitar lo que podría ser una intervención directamente militar de este país. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo durante la jornada de ayer una conversación telefónica con su par venezolano, con Nicolás Maduro. En esta conversación instó a mantener abierto el diálogo con Washington ante los crecientes temores de una acción militar estadounidense. Según un comunicado oficial de la presidencia de Turquía, Erdogan subrayó que es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela y expresó su esperanza de que la tensión se reduzca lo antes posible. Erdogan, entonces, instando a Maduro a mantener por ahora un diálogo con los Estados Unidos y en general con las potencias a nivel internacional. Allí vemos parte de lo que fue un encuentro en persona, tiempo atrás, pero en las últimas horas también mantuvieron un diálogo que podría ser también clave en el futuro de Venezuela. Y un opositor venezolano murió en el helicoide y el gobierno de Maduro dice que sufrió un infarto. Estamos hablando de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor venezolano. Murió mientras permanecía detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como el helicoide, en Caracas. Esta información fue confirmada por su familia y por distintas organizaciones que realizan seguimiento a la situación de los detenidos en el país. De acuerdo con los primeros reportes, los allegados de Díaz fueron notificados en horas de la tarde, aunque aún no se difundió un parte oficial que detalle la causa de su fallecimiento. Su esposa, Leinis Malavé, informó que no recibió documentación médica ni pudo acceder al cuerpo, por lo que solicitó explicaciones formales a las autoridades. Tengamos en cuenta que hasta el momento voceros del SEBIN o del Gobierno Nacional no brindaron una versión pública sobre lo ocurrido. Díaz había sido detenido en noviembre de 2024 y se encontraba bajo proceso judicial desde entonces. Según organizaciones de derechos humanos, durante su reclusión había tenido acceso restringido a visitas y comunicaciones, mientras su defensa aseguraba que había solicitado evaluaciones médicas en reiteradas oportunidades. Ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente. Después de que se conoció la noticia, ONG y dirigentes políticos pidieron esclarecer las circunstancias del fallecimiento y reclamaron la publicación de la información médica y judicial que permita reconstruir lo sucedido en las horas previas a la notificación. En paralelo, distintos organismos solicitaron que el caso sea investigado por instancias independientes para, establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron los protocolos de resguardo dentro del centro de detención. Ahora, a la espera de precisiones oficiales, la muerte de Díaz generó una serie de reacciones internas y externas que mantuvieron la atención sobre las condiciones de detención en el helicoide. En el entorno del exgobernador quedó a la espera de la entrega del cuerpo y de los informes que permitan establecer cuándo y cómo se produjo el fallecimiento. Por otro lado, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, informó el domingo que el exgobernador opositor muerto en prisión la víspera sufrió un infarto y aseguró que era procesado con plena garantía de sus derechos.
El día sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 6 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio. Fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después, indicaba el Ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado. Y no es la única muerte que preocupa. De hecho, una organización no gubernamental que sigue distintos casos de presos políticos en Venezuela ya lleva una cifra de 25 muertes que debe explicar el gobierno de Nicolás Maduro, según esta ONG denominada Observatorio Venezolano de Prisiones. Dijo hoy mismo que el gobierno de Maduro tendrá que responder ante la justicia por las 25 muertes que contabiliza desde 2015 bajo custodia del Estado. En 26 años, el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prolongados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica, aseguró la organización en sus redes sociales, en su cuenta de X, tras la muerte del preso político y exgobernador opositor Alfredo Díaz, de la que dábamos cuenta recién. Por tanto, también subraya esta ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones, que el gobierno de Maduro es el responsable de estas muertes y defendió que las personas que fallecieron fueron detenidas de forma arbitraria. Desde esta organización no gubernamental se pregunta en qué gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado, sentencia la ONG reclamando explicaciones al gobierno venezolano. Y por otro lado, Diosdado Cabello pidió identificar a los vendepatria que no defenderán a Venezuela, y esto, bueno, aumenta la tensión con Estados Unidos. En medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington, el ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano auguró una gran victoria frente a Estados Unidos. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió a desafiar a Estados Unidos en medio de la creciente tensión por el despliegue aeronaval norteamericano en el Mar Caribe. Durante un acto en Monagas, el ministro del Interior de la dictadura chavista dijo que su país enfrenta una revolución pacífica, pero no desarmada. También resaltó que el régimen de Nicolás Maduro implementó hace meses una estrategia de resistencia activa, prolongada y ofensiva permanente frente a los movimientos militares estadounidenses cerca de la costa venezolana para hacer frente al narcoterrorismo. Por otro lado, el poderoso funcionario de la dictadura pidió a la sociedad mantenerse alerta y no ceder ante presiones externas. El país no se paraliza, seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. No nos podemos dejar arrinconar por nadie, expresaba, y también dijo que el presidente ordena que nos preparemos para pasar de la lucha no armada a la lucha armada. Es la marcha del